China le salvó el pellejo a Occidente de una devastadora represalia rusa. El continuo escalamiento del conflicto militar en Ucrania, debido a la intromisión cada vez más directa de los gobiernos de la OTAN en el propio campo de batalla, está alcanzando una peligrosidad de alcance mundial. Y es que la entrega de equipos bélicos cada vez más potentes a los militares de Ucrania tiene el potencial de forzar al Kremlin a recurrir a armas reservadas para una guerra cataclísmica. Un escenario que fue desactivado, al menos por ahora, gracias a la intervención de China, que convenció a Occidente de no entregar a los ucranianos una flota de cazabombarderos, por lo que ha estado clamando Kiev, so pena de una aterradora alerta nuclear declarada por Moscú. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Mediación china evitó, por ahora, una escalada sin precedentes de la guerra en Ucrania. El papel del gobierno del presidente de China, Xi Jinping, ha resultado vital para evitar que el intervencionismo occidental en la Europa del Este conduzca al mundo por un camino sin retorno. La escalada que protagonizan los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el teatro de operaciones ucraniano, desconociendo las líneas rojas trazadas por Rusia, son una constante, como la que ya obligó al Kremlin a ordenar su operación militar en Ucrania. La noticia de la intermediación de China, que evitó un gravísimo empeoramiento de la situación militar en Europa, fue revelada por el británico Owen Matthews, un periodista especializado en temas rusos que escribe para The Spectator, una revista semanal publicada en el Reino Unido. Según la versión de Matthews, Pekín ha estado desempeñando un rol de primer orden en la gestión de las consecuencias de la actual crisis ucraniana, que aunque ha estado alejada del ojo público, gracias al bajo perfil asumido por China, ha logrado hacer entrar en razón a las partes. En concreto, el periodista asegura que China logró evitar la transferencia de cazabombarderos del modelo soviético MiG-29, pertenecientes a Polonia a Ucrania, mediante una serie de delicadas conversaciones secretas entabladas en las más altas autoridades de Washington. El papel asumido por el gobierno chino hizo que su similar de Estados Unidos rechazara la oferta de Polonia de entregar sus antiguos aviones de combate MiG-29 a una base aérea estadounidense en Alemania para que les fueran transferidos a la Fuerza Aérea de Ucrania. De acuerdo con Matthews, que cita una fuente ligada a la alta oficialidad del Ejército Popular de Liberación de China, la preocupación primordial de Pekín es impedir que el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN evite cualquier escalada nuclear y se ayude a alcanzar un alto al fuego. Según el periodista inglés, la oferta de Polonia de suministrar a Ucrania toda su flota de cazas MiG-29 en marzo, a cambio de recibir un lote de cazas F-16 estadounidenses, preocupó mucho a China, al ser de una operación que apreciaría gravemente las tensiones entre la OTAN y Rusia. Matthews destaca que el hecho de que un país de la OTAN suministrara cazas a Ucrania sería un importante paso simbólico, aunque no necesariamente operativo, hacia la participación directa de la OTAN en el conflicto, lo cual impulsó a Pekín a tratar de evitar la concreción del acuerdo. El periodista señala que a través de una iniciativa urgente y confidencial por vía telemática, organizada por el gobierno chino, en la que participaron algunos dirigentes y altos funcionarios europeos, Pekín hizo cambiar de opinión a las autoridades de Washington. Un factor determinante que motivó la organización de la audaz y exitosa jugada diplomática organizada cuidadosamente por la máxima dirigencia china fue la orden dada por el Kremlin de decretar la alerta máxima, las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear de Rusia. Tras la elevación de la disposición de combate de la Triada Atómica de la Federación Rusa, compuesta por fuerzas del aire, mar y tierra, el Ejército Popular de Liberación de China se puso en contacto con oficiales rusos a través de los canales de comunicación militar binacionales. El propósito del gobierno chino, de acuerdo con el relato del periodista británico, fue lograr que incluso si Moscú decidiese utilizar sus ojivas atómicas, el Kremlin se ajustase a su tradicional doctrina nuclear de solo utilizarlas como respuesta a ataques contra el territorio ruso. La iniciativa china logró por medio de contactos no oficiales entre Washington y el ejército chino que Pekín
acordase que si la Casa Blanca detenía el pacto con Polonia sobre los MiG-29, los generales chinos harían todo lo posible por convencer a Rusia de desactivar su alerta nuclear. Según Matthews, la fuente china le confirmó que su intermediación resultó exitosa, ya que los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que el suministro de aviones, los aviones polacos a la Fuerza Aérea de Ucrania, sería una provocación innecesaria y peligrosa para Rusia. En febrero pasado, el calor del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró públicamente que Washington había dado a Polonia la aprobación para entregar a Ucrania los cazas MiG-29 de la era soviética. Poco después, Polonia declaró que los aviones serían entregados a los militares estadounidenses en la base aérea de Ramstein, en Alemania. Luego de conocerse esa declaración, el Pentágono paralizó la transferencia, llegando incluso a calificar el plan polaco de insostenible. El cambio radical de postura de la Casa Blanca obedecería, de acuerdo con la versión relatada en la revista inglesa The Spectator por el periodista Owen Matthews, a la efectividad del plan diplomático trazado por China, que consiguió desescalar la tensión entre la OTAN y Rusia. Actualmente, la Fuerza Aérea de Ucrania está compuesta por una pequeña fracción sobreviviente de los 125 cazas y aviones de ataque MiG-29 y Su-27, Su-24 y Su-25, con los que contaba en teoría previo a la guerra con Rusia. Todos ellos heredados de la antigua Unión Soviética. Según el documento de planificación del Ministerio de Defensa ucraniano denominado Air Force Vision 2035, Ucrania aspiraba a realizar una inversión de aproximadamente 7.500 millones de euros en dos fases para la modernización de manera simultánea de su flota aérea de combate. El estallido de las hostilidades encontró a la mayor parte de estos antiguos aviones en sus bases, donde fueron destruidos por misiles cruceros rusos en los primeros minutos de la guerra, logrando sobrevivir unas decenas de aparatos ocultos en hangares mimetizados e incluso varias autopistas. Desde entonces, la mayoría de estas aeronaves han sido destruidas a cuentagotas en el transcurso de la confrontación, por lo que actualmente quedan muy pocas unidades en servicio, contando entonces la Fuerza Aérea de Ucrania con un apreciable número de pilotos y técnicos sin aviones. El gobierno de Volodymyr Zelensky no ha cesado de presionar a la OTAN por la cesión de los cazas de origen soviético e incluso de fabricación occidental, sin éxito hasta ahora. El Pentágono se ha limitado a equipar un puñado de MiG-29 ucranianos con misiles estadounidenses antirradar HARM. El incremento de las tensiones entre Rusia y la OTAN por la dotación de cazas a Ucrania podría reeditarse nuevamente en el corto plazo, debido a la disposición de Eslovaquia, uno de los miembros recientes de la alianza, de ceder una flotilla de MiG-29 a Kiev. En ese caso, ¿podría China volver a intervenir evitando que Occidente dé un paso en falso que podría condenar al mundo? Les estaremos informando. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.